had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Shake, 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 now bounce, 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 now bounce that, bounce that, bounce, 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 bounce that. Hablemos de animación parte 2, en este caso la versión europea. Pero primero, yo soy Master D, sinónimo de Master Dad, y siempre vengo acompañado con un elenco llamado Master R. Saluda, Master R. Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, gente, vuelvo y repito, si piensan que en la foto de perfil aparezca un robot, no tiene que ser Master Robot, no, es de Rob, algo más sencillo, no algo tan complicado, sí, algo tan clasista, racista, homofóbico, sexista, machista y todo lo que termine en insta, como Nashe, pero bueno, en fin. Entonces, volviendo al tema, antes de eso, una aclaración, ¿sí? En la primera parte que nos quedó faltando unos tipos de animaciones, o bueno, en este caso dos tipos que eran la parte americana, que viene siendo la rotoscopia, ¿sí? Yo sé que ustedes la van a conocer mucho por ese video de Ghostman, ¿sí? O bueno, varios videos así también tipo trap hardcore o tipos de música así muy conocida, en este programa más conocida es Ghostman, en donde ven ustedes como una animación, en este caso originalmente de Disney, de Betty Boop, ¿sí? Personaje icónico en la parte de Disney, en donde ven a un personaje, un payaso, ¿sí? Que de alguna vez como se pasa como un trasfondo de ser fantasma, payaso, ¿sí? Que en ese caso es un personaje llamado Coco el payaso. ¿Qué tiene de más esa animación? ¿Qué tiene de más ese personaje? Pues simple, la animación o el movimiento que tiene ese payaso, ¿sí? Es de una persona real, ¿sí? Bueno, aquí vamos a partir dos cosas. Uno, el baile que tiene ahí en esa animación es de un artista conocido en esa época. El movimiento, ¿sí? Fue hecho por medio de una técnica de animación llamada rotoscopia, ¿sí? En este caso coge digamos una persona real, lo calca, le calca los trazos y poco a poco vas haciendo los fotogramas o digamos las hojas, ¿sí? Por medio de ese trazo esa persona. Ya después de ahí, o sea, tienes como el borde completo del cuerpo de la persona y ya el otro animador se encarga de hacer el relleno, o sea, hacer la imagen. Entonces, esa animación, ¿sí? De ese payaso tiene un trasfondo de una persona real o digamos una animación de una persona real bailando. No duró mucho porque verdaderamente era demasiado trabajo en este caso del calco, pero se estaba probando pues para ver si se puede ahorrar más presupuesto, pero en este caso no, digamos que no funcionó. Ahora, otro tipo de animación, sí, que también se utilizó en esa época era la animación de transparencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues en esos tiempos, digamos que el hacer un fondo en una animación a veces cansaba mucho o cogía mucho trabajo, entonces lo que hacían era coger técnicas así de realismo en la parte del fondo, pues utilizaban imágenes reales, una fotografía real, y después en el otro, digamos, en la transparencia, en este caso en el otro fondo, se colocaba pues el personaje o la animación con el fondo pues realista o la foto que está pues ahí. Este ejemplo, o digamos la animación que lo utilizó fue Popeye, los clásicos capítulos de Popeye antiguos, no obviamente los de ahorita, los de color, o bueno, los de esa época pues que uno llegó a ver en la old school, sino los antiguos, los digamos, vamos, los que eran en blanco y negro, utilizaban esas transparencias pues reales, ¿sí? De fotografías reales, una animación que también lo utiliza moderna, bueno, podríamos decir buena porque ya acabó de ser maravilloso mundo de Gumball, que ustedes van a ver alguna vez que hay imágenes como en los primeros capítulos hay imágenes o fondos reales, ¿sí? Es esto, prácticamente es una técnica para ahorrar presupuesto para no tener que ser un fondo animado. Entonces, ahora sí ya atinándonos al tema de la animación europea, sale esta animación que, pero si quieres pásate por ahí, que es animación experimental, que la hacían por medio de tinta, ¿sí? La más conocida, la que dije en ese ejemplo, era Lispiel Opus One, Walter Ruttmann, un alemán, hecha en 1921. En verdad también movían sombras, era con un arte abstracto, eso ya lo dije anteriormente, y pues utilizaba, pues, digamos, tipos de animación. Entonces, hay una que también se llama Symphony Diagonale, ¿sí? De Viking Egelin, alemana también, de 1925. Hay una que Dance o Danza de Arcoíris de Len Lai, es inglesa, ¿sí? De 1935, que esta utiliza muchos colores, pues digamos, espontáneos, ¿vale? Y se utilizaba pues personas reales, ¿sí? Digamos que una mezcla entre rotoscopia y animación, pero vamos, increíble. Entonces, en Italia sale un tipo de animación llamada animación por agujas,
que lo voy a dejar aquí obviamente en el podcast para que lo puedan ver, que era por medio de agujas, o sea, literalmente las agujas formaban una cara y era increíble, o sea, literalmente como puedes ver cómo hace la sombra o las formas de la cara de una persona, y otra que son, digamos, más modernas, que se llama Technicolor, ¿sí? Que se utilizaba mucho en esa época. Lo que se utilizaba, digamos que lo que en esa época, sí, era muy duro, pero lo que pudieron lograr era coger una animación y hacerla estirar, encoger y hacerle inercia. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, por ejemplo, han visto, por ejemplo, cuando ven anime, que hay veces en la animación, en el anime, se ve el personaje como feo cuando hace, por ejemplo, animaciones de mucho, digamos, de efectos rápidos, ¿no? Que él va a pelear o va a pegar un puño así a los tipos Saiyajin. Esto no es porque sea mala animación, ¿verdad? Hay gente que piensa que esto es que, ay, no, es que se hizo mal. No, es que hay que entender que en ese momento, sí, estamos hablando de que están haciendo un tipo de inercia, sí, el personaje está a una velocidad tan humano, no podría verlo, sino que lo que hacen los animadores es dar ese ejemplo, esa metáfora de cómo sería, ¿sí? Cómo sería ese fotograma o ese momento del puño o ese momento donde la persona va digamos, a ejercer la acción. Muy conocido un ejemplo es la batalla entre Naruto y Pain, ¿sí? En la parte de Shippuden, que gente se queda porque literalmente le hicieron un meme a Pain que es como todo raro cuando va a meter un puño. Hay que entender que ese puño, o sea, fue una velocidad que literalmente estiró, o sea, se ve cómo se estira, pues, digamos, la cara de la persona, ¿sí me entiendes? Eso no es mala animación, eso es una técnica de animación, sí, que se ha perfeccionado en el tiempo, que es eso, o sea, tratar de hacer que el personaje tenga como ese movimiento real, de estiramiento. También, o sea, también me da curiosidad porque también utilizaban el agua, ¿sí? Y todo, bueno, en fin, todo eso, digamos, de tipos de efectos, sí, efectos, digamos, pegan como a la realidad, sí, así como en los videojuegos se quieren hacer como ese, digamos, se le conoce como partículas, de hacerle como la acción, como, en fin, o sea, tratar de aplicar más realismo a la animación. Era increíble, pues, en esa época, pues, las caricaturas, en este caso una muy conocida que era la tortuga y la liebre, se utilizaba mucho este tipo de efectos. Entonces, llega la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que no tocamos, ¿sí? Y obviamente se hizo muy principalmente porque tenía la libertad de hacerlo, hacía muchas animaciones, satirizando horriblemente. También obviamente Europa también satirizando horriblemente, en este caso a los nazis, ¿no? Una animación muy conocida de esta, lo voy a dejar aquí en la descripción, es en este caso Hitler, ¿sí? Comiéndose un hueso, literalmente un hueso, y solo le queda como un pedazo de carne ahí nomás. Y lo que ya queda el hueso se lo tira a 3 perros más, ¿sí? Estos pelean a morir. Eso representa obviamente a Hitler, ¿sí? Siendo pues obviamente la máxima autoridad, y los 3 perros representan a Mussolini, a Giorgi y a Antonescu, que son 3 obviamente que ayudan en esos tiempos a Hitler, ¿sí? Digamos, se podría decir, o sea, querían como dar sátira a eso, ¿sí me entiende? Entonces, o sea, obviamente hay muchas animaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una donde el pato Lucas literalmente le pega literalmente a Hitler, o sea, es como le pega con un martillo. Y literalmente Estados Unidos también fue una que tiraba mucha sátira con las animaciones, porque al final tenía la libertad, ¿sí me entiende? No tenía como esa restricción, ya que al final era un continente aparte y no tenía, digamos, como ese miedo, pues. Obviamente ya estaban en guerra, entonces era como daba igual, pues. Pero en fin. Después de eso llega la posguerra, la Guerra Fría, ¿sí? Y lo más increíble es que yo llegué a pensar que porque era, digamos que era sigue siendo una guerra, aunque era muy, digamos, se podría decir invisible, porque era más de desconfianza, no iba a haber como recursos para la animación, y no, al contrario, eso hizo que la parte europea fuera la época ahora de la animación en Europa. Muchas, digamos, regiones, ¿sí? De la zona europea o países tuvieran, digamos, ese recurso para poder hacer animaciones. Un ejemplo de esta es Mad World de Irán de 1970, que satiriza o muestra cómo, digamos, cada continente o país, yo lo vamos a mostrar aquí en el podcast, se empiezan a comer o a otros, ¿sabes? Se empieza a ver como Canadá y, digamos que muestran un mapa mundial y todo me lo va a mostrar, y empieza a ver cómo los países empiezan a hacer daño uno al otro con desconfianza. O sea, es increíble porque literalmente muestra como una sátira de lo que podía pasar en esa época con la Guerra Fría. Entonces, después de esto, Rusia, ¿sí? Stalin saca una animación
llamada El Rey Enano, ¿sí? De Kim Duranda. Y esta animación trata de mostrar la colectivización de la agricultura. A Stalin no le gustó esta animación porque él pensaba que el Rey Enano lo representaba muy mal a él. Sí, o sea, por esto, o sea, bueno, también de pronto, no sé, yo pensaba que simplemente era por eso, pero bueno, era el que manda en esa época y qué más se podía hacer. Entonces la prohibieron. Ya, vamos a empezar a hacer animación a lo tipo Disney, con finales felices. Con finales felices, todo bien, todo nice, family friendly. Listo, entonces Rusia dice, hágale papá. Te sacan una animación, sí, llamada Snow Queen, que es como la Frozen, pero rusa, sí. Para ahí empezaron a sacar más animaciones navideñas, family friendly, sin ningún problema, ¿vale? Ya es nada político. Sí, entonces, en Europa del Este, sí, sacan una animación llamada el mejor el fútbol, o How Cossack Play Football, ¿no? Y ahí entonces, no, lo que dije anteriormente, no se podía hacer animación por medio de la política, estaba prohibido hablar de temas así en este caso la posguerra, la Guerra Fría, pero sí tenía la libertad pues, de hacerse pues animación con un buen presupuesto económico, o sea, de cualquier tipo, excepto de la guerra, ¿vale? Pero esto llega pues digamos que siempre va a haber una psicología inversa, ¿no? Cuando alguien que no, más rápido lo puede hacer. En este caso, la stop motion en Checoslovaquia, sí, que fue censurada por incumplir eso de digamos, de mandato, pues, que tenían, que no pueden hacer nada que fuera, pues, en contra de la política o de la guerra. Entonces, hay una animación checoslovaca que fue censurada por aparecer una mano negra de uno de estos personajes. Yo tomo la voy a mostrar aquí en la imagen para que me entiendan mejor. Esta mano obviamente representa al Estado, ¿sí me entienden? Al gobierno, pues como cogen y tienen control sobre la gente. Entonces obviamente dijeron, eso no se puede, y la prohibieron, obviamente. Obviamente estuvo la animación, pero pues la prohibieron. Y lo interesante es que se llama The Hand, o sea, se llama la mano. Entonces ahí como que era más obvio, ¿no? Colocárselo más ahí, más picadito, pues no la podían colocar. En Croacia, sí, Croacia, lo bueno es que, digamos que mantuvo una satimanía en ambos bandos, o sea, no era digamos que tanto como, sí, muy neutro, o sea, tanto como allá como acá no entraba, y pues hacía pues sus animaciones, ¿no? Una de estas se llama Ersat Surak, sí, pero bajar aquí también la animación en el podcast. Ahora, Italia, literalmente Italia era simplemente pura animación de ópera, comida y sexo. O sea, no había nada más. O sea, literalmente era el pensamiento en la animación italiana, ¿no? Salió una animación muy conocida llamada Casting, sí, en Italia, sí, donde aparece Blancanieves, como si estuviera participando en un casting, pero era una chica pues, haciendo el papel de Blancanieves, ¿no? En sí la sátira está en que cuando la chica empieza, pues digamos, el tipo del casting empieza a dar una entrevista, en un punto ella le comenta que uno de los enanos la embaraza, ¿sí? Entonces cuando ya la embaraza, ¿sí? El casting prácticamente pierde el interés. O sea, yo pienso que esa era una animación más que todo para sexualizar a la mujer. Y va a las mujeres que quedan ahorita actualmente por una animación, que en esa época era más de normal eso. O sea, era una sátira increíble. Normal. Ya está embarazada, ya el casting dice, mira, no me sirves, y ya está. En Francia sale una animación, digamos, con colores así tipo colores pastel, llamada El primer sábado de agosto o The First Sunday de August, que utilizan los colores muy, no tampoco diría muy espontáneos que hacen ver, pero sí muy de tonalidad oscura y como si fueran dibujados por crayones, pero es muy, muy bonita. Yo voy a dejar aquí en la descripción. En Bélgica, sí, sale el stop motion realista, en este caso una animación llamada La Arpía, que es experimental, y fue la historia de un hombre que se encuentra con una mujer arpía, ¿sí? Vaya a los fanáticos de Yu-Gi-Oh con las arpías, y obviamente es una mujer arpía, calva, y pues se ve como pues empieza a alimentarla y a convivir con ella. Es una animación muy rara, pero o sea, es muy buena porque es como los comienzos pues, del stop motion y el realismo y la parte experimental. En España, en stop motion he hecho varias, ¿vale? Hasta realista, yo me quedo como que guata, una que donde yo la voy a colocar aquí como en la descripción, donde un hombre le da su oreja a su amada y empiezan, o sea, literalmente la trama es como entre ellos empiezan a dar pedazos de sí mismo de su cuerpo
por medio del stop motion a cada uno, por medio del amor, bueno, en fin, demasiado loco. También hay un tipo de animación, sí, que yo lo hablé anteriormente en el anterior podcast, que era animación por aceite, sí, sobre un cristal. Que esta animación es que, digamos, una persona tiene un panel de un cristal, digamos, en posición horizontal, y acostadito, y esta empieza a hacer pintura, y empieza, por ejemplo, o sea, se empiezan a tomar fotogramas de cada pintura que esa persona hace en un momento. Si va a poner, por ejemplo, primero hace una imagen, primero hace un arte, ¿sí? Un fotograma, y cuando ya este se le ha tomado, pues, digamos, el fotograma, tiene que hacer otro, y así sucesivamente, hasta que, pues, obviamente, pueda completar toda la animación. Muy conocida, voy a dejarle tomo aquí también en la descripción, llamada Rusa, como se muestra cómo van cambiando poco a poco los fotos, se van cambiando, digamos, digamos que se va viendo cómo se van deformando como las imágenes, pero es el mismo artista que lo que va haciendo es ir cambiando poco a poco con los dedos, que se hace con los dedos, las imágenes de esta animación. Pero, o sea, ¿era una misma imagen? O sea, sí, o sea, utilizó el blanco de cristal, ¿no? Y él lo que hacía era coger pintura, y lo que hacía era, por ejemplo, cogía el primer arte, ¿no? Digamos que hizo una vaca en el primer fotograma, listo, cuando ya se toma el fotograma, si él le quería dar un movimiento a la vaca, pues tenía que hacerle, digamos que en un punto estaba estática, entonces en otro, aparte cuando estaba caminando, y o sea, literalmente era imagínense un stop motion, pero con pintura. Tocaba que hacerle escena por escena hasta completarla, hacerla pues una escena completa. Obviamente no era muy larga la animación, pero era porque literalmente se tenía que hacer en ese momento. Y era un trabajo, pues, era de tiempo. Ahora, en Inglaterra también hicieron animación de plastilina, sí, esta es muy conocida también en el stop motion. Asia, ¿sí? En el continente asiático, después de que se termina el comunismo de Mao Zedong, yo sé que ustedes van a conocerlo mucho por el video anterior, por las memes yo creo que los memes de Social Credits, de eso viene ese test que te ponen para ver si te puedes ir a China, es literalmente de Mao Zedong, un comunista, o sea, un comunista que viene de un derivado ruso, ¿sí? Que estuvo en esa época pues liderando ese movimiento, y pues esto viene a acabar, ese comunismo acaba, y ya la prioridad que China empieza a hacer animación libremente. En este caso hacían animación de papiroflexia, ¿sí? O en este caso origamis, y pues mostraban obviamente las figuritas pues, de papel ahí en bacana. Yo me la voy a dejar aquí también para que lo vean, ¿sí? También hacían con pintura, ¿sí? Una muy conocida que se llama Buffalo Boy, ¿sí? Que es una animación clásica. Otra también se llama Deer and Bull, que es animación stop motion, pero lo curioso es con objetos de bambú, ¿sí? En este caso objetos de bambú. Y en Japón se dedicaron a hacer, en este caso, stop motion y anime, que es lo más conocido. Bueno, y prácticamente esto fue, digamos, lo que nos quedaba faltando digamos, de esta parte 2 de animación. Hablemos de animación, no vamos a dar recomendaciones este día de hoy, era prácticamente para darle un complemento a lo que faltaba de la primera parte. Sí, si quieren ver recomendación de buena animación, pásense a ver el anterior podcast de Hablemos de Animación Experimental. Si quieren volarse un ratico la cabeza, les recomiendo mucho las 5 que les recomendamos, más que toda la primera, que está en el top 1 en nuestra opinión, ¿sí? Y las otras, si quieren verlas después, pues véanlas también, no les vamos a decir nada. Y pues bueno, eso fue todo, gente. O sea, espero que les haya gustado este podcast, que hayan entendido, digamos, parte de la animación, que es algo que yo sé que es complejo, pero se lo traemos de un lenguaje más cotidiano, más de una jerga más popular, ¿sí? Y pues suscribirse, dar a la campanita para no perderse ninguna notificación, seguirnos en la cuenta oficial en TikTok para poder crear una animación independiente. Y ya está, gente. Yo me despido, yo soy Master D, mi compañero. Master R. Y esto fue todo.